Señor Jesús, pido tu permiso, mi eterno y soberano Dios, para compartir tu palabra. Necesitamos que nos hable en estos momentos, porque tu palabra es la única que nos da vida y vida eterna. En tu nombre, mi eterno y soberano Dios, Jesús de Nazaret. Segunda parte del tema: mujer, ¿dónde están los que te acusaban? Y el día de ayer terminamos con las palabras, y un poco más adelante les aseguró a los judíos que él no juzgaba a nadie. Juan 8:15. Es cierto que un día juzgará a vivos y muertos, pero ese día todavía no había llegado. Juan 5:27-29. Mientras el Señor callaba, hizo algo que ha despertado la curiosidad de muchos. El Señor Jesús, inclinado hacia el suelo, escribía en tierra con el dedo. Esta es la única vez en el Nuevo Testamento que se menciona que el Señor Jesús escribió algo. Preguntamos, ¿qué es lo que escribía? Las teorías son muy variadas. Algunos piensan que estaba escribiendo los pecados de aquellos que habían hecho la acusación. Otros creen que simplemente se inclinó hacia el suelo para escribir en la tierra con el fin de ocultar la ardiente vergüenza y la santa indignación que se mostraron en su rostro. Pero, aunque no haya forma de saber con certeza qué es lo que estaba escribiendo, lo más probable es que simplemente estaba obrando como Señor y Maestro, cumpliendo lo escrito y esperando que alguno de ellos reconociera el momento. Jeremías 17:13 dice: Oh Señor, esperanza de Israel, todos los que te abandonan serán avergonzados. Los que se apartan de ti serán escritos en el polvo, porque abandonaron al Señor, fuente de aguas vivas. Una respuesta inesperada. El que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. Aunque el Señor Jesús rehusó servirles de juez en un caso para el que la ley dejaba clara cuál era la sentencia, sin embargo, ante la insistencia de sus opositores, tomó la iniciativa y les mostró cómo debería ser llevado a cabo un juicio justo. Primero, es necesaria la inocencia de los acusadores. De forma magistral, el Señor cambió la atención de la mujer tirada en el suelo a los acusadores. El que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. Los judíos siempre invocaban la ley pensando en aplicar sus castigos a otros, pero ellos mismos nunca se colocaban bajo su autoridad. Así que el Señor los obligó a que examinaran su propio corazón, lugar donde se debía guardar su palabra para ponerla por obra. En realidad, lo que el Señor pretendía enseñarles es que en materia de juicio es tan importante la culpabilidad del acusado como la inocencia de los acusadores.
El Señor no negó la culpabilidad de la mujer, pero ¿estaban ellos libres de pecado? No respiraban odio contra el Señor Jesús y buscaban la forma de matarle, solo por el hecho que no enseñaba como ellos, sino enseñaba con misericordia y verdad. Juan 7:19. Es importante notar que el Señor no dijo que la mujer no hubiese pecado o que su transgresión fuera pequeña, no. Lo que hizo fue recordar a sus acusadores que no eran ellos quienes podían formular cargo alguno contra ella, porque sus móviles no eran rectos y sus vidas distaban mucho de ser puras. Pero, en contraste con ellos, el Señor sí que podía juzgar justamente. Poco después les preguntó: ¿quién de vosotros me redarguye de pecado? Pero ninguno pudo acusarle de nada. Juan 8:46. Segundo, se debe juzgar sin hacer acepción de personas. La ley de Moisés que ellos habían citado decía que tanto el hombre como la mujer que habían cometido adulterio debían de morir ambos. Levíticos 20:10, Deuteronomio 22:22. Sin embargo, aunque habían sorprendido a los dos en el mismo acto de adulterio, solo habían llevado a la mujer ante el Señor Jesús. Preguntamos, ¿por qué el hombre no lo trajeron? ¿No era el hombre igualmente culpable? Eran muy estrictos con la situación de la mujer, pero se mostraban permisivos con el hombre. ¿No habían cometido los dos el mismo pecado? Con mucha frecuencia, la sociedad ha aplicado distintos niveles de severidad o tolerancia dependiendo de quién comete un pecado de carácter sexual. Generalmente, si era el hombre quien lo cometía, se justificaba o incluso podía ser contado como un motivo de orgullo. Pero si lo hacía una mujer, rápidamente sería acusada de una conducta sexual impropia. Pero esta doble moral nunca está presente en el juicio de Dios. Tercero, en el juicio divino, todas las personas serán o seremos juzgados. Los judíos y también todos los hombres esperamos el juicio divino sobre los demás, pero rara vez sobre nosotros mismos. Los escribas y los fariseos se acercaron al Señor Jesús reclamando el juicio para la mujer sorprendida en adulterio, pero no pensaron que ellos mismos iban a ser juzgados. Querían poner como juez al Señor Jesús, pero debían saber que ellos también serían juzgados, pues acusadores y acusados debían ser tomados como iguales ante el juicio. Cuarto, todos los pecados serán juzgados. Pero los fariseos se sentían a salvo bajo su capa de religiosidad. Creían que el juicio de Dios vendría sobre los gentiles que no conocían a Dios y sobre los pecadores notorios como los publicanos y las mujeres pecadoras. Ellos eran de ese tipo de personas que argumentan que como no matan, no roban, ni han violado a ninguna mujer, etcétera, 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 pensaban
que ya no tendrían que pasar por el juicio de Dios. Esta suposición se basa en la falsa idea de que la ley solo condena los pecados groseros que avergüenzan a todos los hombres. Pero lo cierto es que la transgresión de cualquiera de sus mandamientos acarrea el castigo. En este sentido, tan grave es el homicidio o el adulterio como la codicia, la envidia, el egoísmo, la injuria, el falso testimonio, el desprecio por los demás seres de clase social y económica baja. Un escabullamiento vergonzoso. Ellos, al oír esto, acusados por su conciencia, salían uno a uno. El Señor Jesús volvió a inclinarse de nuevo hacia el suelo y siguió escribiendo en tierra. Acababa de dejarlos a todos a solas con su conciencia y les estaba dando tiempo para que se examinasen a sí mismos. Esto nos enseña cuán grande es el poder de la conciencia. Ella, la conciencia, será un testigo principal en el día del juicio final. A pesar de que tenían un corazón endurecido, aún así sintieron dentro de sí la voz acusadora de la conciencia. Esto es así porque Dios ha dejado su ley escrita en el corazón del hombre. Romanos 2:15. Y aunque es cierto que por sí sola no puede conducirnos, y aunque es cierto que por sí sola no puede conducirnos a la salvación eterna y que también puede extraviarse, sin embargo, puede ayudarnos a acusarnos o excusarnos para medir nuestra propia culpabilidad. Muy pronto los escribas y fariseos empezaron a sentirse incómodos, como que les picaba la ropa, y salían uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los más jóvenes. No soportaron permanecer por más tiempo con la conciencia al descubierto ante la luz de Cristo. Juan 3:20. Esto no quiere decir que llegaran a arrepentirse sinceramente de sus pecados, sino más bien que tenían la sensación de que el Señor Jesús podía leer sus corazones como si fuera un libro abierto. Y esto no les gustaba nadita. Mateo 9:4, Juan 2:25. Aunque pensaron que su plan para atrapar al Señor Jesús era perfecto, una vez más fueron ellos mismos quienes quedaron avergonzados y tuvieron que irse avergonzados y sintiéndose culpables por su condición de pecado. Mateo 22:15-22. Una escena concluida y quedó solo el Señor Jesús y la mujer acusada. Una vez que los acusadores se hubieron retirado, quedaron solos el Señor Jesús y la mujer. Curiosamente, la mujer no salió corriendo cuando vio marchar a los fariseos y a los escribas. Seguramente quedó temblando ante el Señor Jesús, esperando saber qué decisión iba a tomar él con ella. A diferencia de los fariseos,
el Señor Jesucristo no tenía pecado y, por lo tanto, estaba en condiciones de arrojar la primera piedra. Entonces, ¿qué haría el Señor Jesús? Esta mujer descubrió entonces que a solas con el Señor Jesús hay perdón, que a solas con el Señor Jesús hay bondad, que a solas con el Señor Jesús hay misericordia para los pecadores. Pronto se iba a dar cuenta de lo que también Dios le dijo a Moisés antes de recibir la ley por segunda vez, y que con tanta frecuencia los fariseos olvidaban. Éxodo 34:6. Y pasando Jehová por delante de él, proclamó: Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad. Una sentencia justa. El Señor Jesús la miró y le dijo: ni yo te condeno. La mujer no presentó excusa alguna para su pecado. No intentó justificarse comparándose con otros pecadores peores que ella. De sobra sabía que era culpable. Su conciencia también había actuado en ella poderosamente. Así que el Señor Jesús no necesitó condenarla. Tampoco la avergonzó más, puesto que ya había sufrido bastante en medio de sus acusadores y de las multitudes allí presentes. En lugar de esto, el Señor Jesús mostró rápidamente su misericordia. Ni yo te condeno, vete y no peques más. La mujer entendió inmediatamente lo que significaba la gracia que libera al culpable de la condenación. Para el Señor Jesús, hasta una mujer malvada podía ser salvada. Y así pudo manifestar claramente cuál era el propósito con el que el Señor Jesús había venido a este mundo. Juan 3:17. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Ahora bien, leyendo este pasaje, algunos han sacado la conclusión de que el Señor Jesús no parecía ver la gravedad del pecado y el daño que esa mujer había hecho a sus semejantes. ¿Qué pensaría el marido de la mujer adúltera cuando escuchara que el Señor Jesús no la había condenado? ¿A este hombre le parecería justa su decisión? Esta es una cuestión fundamental que debemos tratar. En cuanto a esto, debemos notar que la misericordia de Dios siempre va ligada con su justicia. Dios no puede obrar en contra de su propia naturaleza, y Él es tanto justo como misericordioso. Por lo tanto, no debemos suponer que cuando el Señor Jesús se mostró misericordioso con esta mujer, lo hizo ignorando la justicia. Y aquí llegamos al punto fundamental del pasaje. ¿Cuánto le costó al Señor Jesús no condenar a la mujer adúltera? Y aunque este pasaje no lo dice, la respuesta la encontraremos a lo largo de todo el Evangelio. Cristo es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Juan 1:29. Y lo hizo por medio de su propia muerte en la cruz. Allí, Él mismo llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero,
Primera de Pedro 2:24. Cuando consideramos el precio que Él pagó por el pecado de esta mujer y por el nuestro también, está completamente fuera de lugar decir que el Señor Jesús fue indiferente ante el pecado o que no fuera justo. Por supuesto, de lo que se trata en este pasaje es del pecado desde el punto de vista de la justicia divina. Otro asunto diferente es el relacionado con las consecuencias que el pecado siempre tiene en las relaciones personales. Y claro está que el matrimonio de esta mujer tuvo que quedar hecho pedazos después de todo lo ocurrido, si en realidad era una mujer casada o sencillamente era una meretriz. En ese caso, habría que hablar de un proceso de restauración que siempre es mucho más lento e igualmente doloroso. Aunque el Señor puede sanar completamente el alma, puede sanar completamente la mente, espíritu y corazón. Entonces viene una oportunidad nueva. Vete y no peques más. Aquí hay otro detalle por el que podemos ver que el Señor Jesús no era indiferente ante el pecado. Inmediatamente después de que le dijo a la mujer que no la condenaba, le advirtió que debía abandonar su vida pecaminosa. Vete y no peques más. La misericordia no da licencia para el pecado. Nunca. El perdón gratuito nunca debe ser interpretado como una invitación para seguir pecando. Es para todo lo contrario. También se nos enseña aquí cuál es la naturaleza del verdadero arrepentimiento. El Señor indicó que implicaba un cambio de corazón y de conducta. La persona arrepentida deja de vivir en las tinieblas y comienza a andar en la luz de Cristo. Juan 8:12. Otra vez el Señor Jesús les habló diciendo: yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Abandonar el pecado es la esencia misma del verdadero arrepentimiento. No vale de nada ante los ojos de Dios ese arrepentimiento que únicamente consiste en palabras, deseos, grandes resoluciones del corazón y buenos propósitos. Hasta que una persona no deja de hacer el mal y abandona sus pecados, no puede decirse que se haya arrepentido verdaderamente. La realidad del arrepentimiento de la mujer se vería por su conducta en el futuro, en los días que continuaran viéndose con el Señor y la sociedad. Y notemos que para el Señor esto era muy importante, puesto que una palabra similar le dijo también al paralítico que sanó en el estanque de Betesda: mira, has sido sanado, no peques más, para que no te venga alguna cosa peor. Juan 5:14. Sin embargo, es imprescindible que nos demos cuenta de que el mandamiento del Señor a la mujer
para que se apartara del pecado, vino después de que ya había sido absuelta de su pecado. Este es el orden correcto: justificación primero y luego santificación. De hecho, esto no puede ser de otra manera, porque aunque acudamos al Señor con un arrepentimiento genuino de todos nuestros pecados y busquemos así la forma de librarnos de ellos, nunca conseguiremos cambiar por nuestros propios medios si no confiamos en la confesión de ellos, apartarnos del mal y dar frutos dignos de arrepentimiento. Este cambio efectivo solo es posible después de haber sido justificados y regenerados por medio del Espíritu Santo, lo cual implica arrepentimiento para vida. Antes de eso, por nuestras propias fuerzas, nunca seremos capaces de un cambio de vida como el que el Señor espera de nosotros. Es importante tener esto claro, porque con frecuencia las religiones plantean este asunto completamente al revés. Los propios fariseos lo hacían así. Para ellos, la persona se tenía que esforzar en merecer el perdón de Dios por una conducta intachable. Y, de hecho, para una mujer adúltera como esta, nunca le ofrecerían esperanza alguna. Lo mismo que a los publicanos u otros pecadores notorios. Pero el Señor Jesús hizo todo lo contrario. Viendo su arrepentimiento, primero perdón. Pero el Señor Jesús hizo todo lo contrario. Viendo su arrepentimiento, primero perdonó y luego los cambió. Así manifestó que él estaba completamente comprometido con los requisitos de la ley. El propósito de salvar a los pecadores no era otro que capacitarlos para que cumplieran todas las demandas de la ley. El Señor Jesús trajo una nueva oportunidad a los pecadores para que podamos comenzar una nueva vida a través del arrepentimiento y el perdón. La culpa ya nunca puede ser motivo para quitar la esperanza al pecador. ¿Y quién no necesita otra oportunidad? Todos. Conclusión. En este pasaje hemos considerado varias formas de tratar con el pecado. Primera, el pecador ante otros pecadores. En primer lugar, hemos visto que no hay cosa más terrible para un pecador que caer en manos de otros pecadores. Es el obrar del pecado ciego a las faltas propias, mientras que agudiza los sentidos para descubrir y condenar a los demás. Y una vez que esto ocurre, el pecado ajeno es publicado y señalado como imperdonable. En realidad, los pecadores buscan el pecado en los demás porque piensan que esto les sirve para justificarse a sí mismos. Se comparan con otros y se sienten satisfechos de no haber caído tan bajo como ellos. Con frecuencia se sienten como aquel fariseo que entró a orar en el templo y decía: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Lucas 18:11. Pero pensar de este modo es una terrible equivocación. Así era como pensaban los fariseos que llevaron a la mujer adúltera ante el Señor Jesús.
Ellos, bien vestiditos, se sentían justos cuando se comparaban con ella. Ella es la sucia, nosotros somos limpios. Pero pronto descubrieron que el pecado de la mujer no les ayudaría a ser justificados de los suyos propios. Dios nunca nos juzga comparándonos con otros pecadores peores que nosotros, sino con su propia palabra o ley divina, santa y perfecta. Segundo, el pecador ante la ley de Dios. Según hemos podido considerar en este pasaje, la ley tampoco ofrecía ninguna salvación al pecador. Ante el caso de la mujer adúltera, la sentencia de la ley estaba bien clarita. Moisés nos mandó apedrear, Moisés nos mandó matar a las tales. Y no solo el pecado de adulterio, sino que la más mínima violación de alguno de sus mandamientos sería igualmente castigada con la muerte. Tercero, el pecador ante la conciencia. Los fariseos y los escribas tuvieron que salir de la presencia del Señor Jesús al ser acusados por sus mismas conciencias. En realidad, la conciencia funciona como una extensión de la ley que Dios ha puesto en nuestros propios corazones. Por lo tanto, la conciencia, al igual que la ley, nos acusa o excusa. Y lo único que puede hacer por nosotros es indicarnos que necesitamos un Salvador. Cuarto, el pecador frente a Cristo. Cuando la mujer quedó sola ante el Señor Jesús, descubrió que en Él hay misericordia, que en Él hay perdón aún para los peores pecadores. Ni yo te condeno, ni yo te condeno. Pero no olvidemos que para poder decirle estas palabras tan consoladoras, fue necesario que más tarde el Señor Jesús cargara con nuestros pecados en la cruz del Calvario. Bendiciones para todos, en el nombre que es sobre todo nombre, Jesús de Nazaret. Mi eterno y soberano Dios, gracias te doy por darme permiso de compartir tu palabra. Señor, gracias por usarme. Gracias, Señor Jesús.